¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué posibilitó que el hijo de la Presidente confundiera los planos, mezclara la política con los negocios privados, enlodando así el sentido de lo público? Hay ciertos actores de la sociedad chilena que son verdaderamente unos intocables. Nadie los puede tocar. A veces nadie ni siquiera los critica. Una realidad que nos compete a todos y que, aunque difícil de aceptar, está más instalada de lo que nos gustaría. ¿Qué es lo que es el nepotismo? Es la preferencia desmedida por un familiar, por un pariente, para ocupar un cargo público. ¿No es acaso esta la mejor definición para describir la decisión de Michelle Bachelet de dar el cargo en la moneda a su hijo Sebastián Dávalos? Es ahí donde está la madre del cordero. Nuestro país es un país de relaciones, sí, de redes, o podríamos decir de telarañas también, donde la amistocracia, el pituto, permite que algunos se ubiquen y están todos, principalmente en las élites, en el poder económico, todos relacionados. Y esto es criticado por los políticos. Por eso es que no entiendo que esos políticos que critican tanto hacen lo mismo, pero desde el Estado. Datos duros de esta causa. Me refiero a los negocios de Sebastián Dávalos Bachelet. Las cosas que parten mal normalmente terminan mal. ¿Y cuál sería entonces la responsabilidad política de Michelle Bachelet? Bueno, en primer lugar, haber tolerado y por lo mismo amparado una discutible trayectoria pública de su hijo. Trayectoria que se inició con su ingreso, el ingreso de Sebastián Dávalos, a hacer una pasantía en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando ella, Michelle Bachelet, era ministra de Defensa y ya se perfilaba como la candidata presidencial del oficialismo. ¿Cómo ingresó Dávalos a la Cancillería? ¿Hubo un concurso acaso? Sin concurso público, sin antecedentes académicos, sin tener ninguna carrera destacada, sino por el apoyo político, su mamá, Sebastián Dávalos entró a la Cancillería, a la Dirección Económica de la Cancillería, la DIRECOM. No hubo concurso público. Ya partió mal el asunto. ¿Meritocracia de la familia Bachelet? No, no es verdad. Los cargos, que la mayoría de las veces responden a nombramientos políticos, algunos incluso amiguismos, y no a competencias o preparaciones acorde. ¿Quién lo evaluó? ¿Quién tomó la decisión que ingresara? ¿Hubo otros postulantes que quedaron fuera porque él ocupó ese cupo? No fue un alumno destacado. Y si ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores fue simplemente por sus vínculos políticos, o sea, por su parentesco. Ya en la Cancillería, de hecho, Dávalos tuvo de entrada el privilegio de tener una oficina propia, algo insólito, algo que no le correspondía. Sin ningún antecedente, integró el equipo negociador del Tratado de Libre Comercio con Japón. ¿Con qué antecedente si no tenía ninguno? Pero ahí estaba. Y estando en ese cargo, su esposa es la misma figura, se da cuenta la esposa siempre. En ese tiempo era su novia, su polola, su compañera. Una sociedad formal que se llama Comercial Inversiones Consultoras Asia Pacífico Brokers. ¿Para qué? Para asesorar a empresarios extranjeros de origen asiático que se venían a Chile, cuando él estaba justamente trabajando en la Cancillería, elaborando o negociando con Japón justamente un tratado de libre comercio. Entonces, ¿usted entiende todo esto? Naturalmente que la sospecha es que hay tráfico de influencia o información privilegiada que se traspasaba, sospechas. Puede ser legal, es verdad, puede ser legal. También es legítimo, no, sí es legítimo, pero es legal. Mira, me voy a centrar Lo en que pasa algo es que que decía. claro, es legal. Es verdad, puede ser legal, pero me parece muy poco razonable, lo digo así, muy poco razonable, que trabajando en la Cancillería, justamente en la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, teniendo muchísima información y siendo un funcionario público, realice asesorías a empresas chinas y a empresas chilenas para invertir tanto en Chile como en el exterior. Por ejemplo, se dice que invirtió, o que asesoró, perdón, a empresas chinas en materia minera en nuestro país. Lo que supone el uso de información privilegiada en el seno de esa pareja. Dávalos, mientras estuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, viajó como ningún otro en relación al cargo que tenía. Y participó de seminarios y gestiones internacionales que estaban muy por encima de su cargo. ¿Qué hacía un aprendiz? Esa es la palabra, un aprendiz, que no entregaba a tiempo sus informes, viajando en comisiones que negociaban tratados de libre comercio. ¿Qué funcionario tuvo que quedarse abajo para que él se subiera a esos viajes? ¿Cómo lo logró? No fue por mérito, fue porque era quien era, o sea, porque era hijo de la candidata que había devenido presidente de la República.
Y así las instituciones se van derritiendo. Durante el último viaje de Michelle Bachelet a Chile, su hijo apareció en un caro auto, en un descapotable, en un Lexus de altísimo precio. Le va muy bien al cientista político de la Universidad Central de 34 años. Sabíamos lo que iba a ocurrir, usaba autos descapotables, autos que eran de una empresa con autos descapotables, imagínense, y para fines particulares, Impuestos Internos lo investigó y seguramente tuvo que pagar más impuestos, porque tuvo que modificar su declaración de impuestos. La revista señala que posee no solamente ese descapotable, sino que otros 3 exclusivos vehículos marca Lexus. Yo diría que su patrimonio, solo en automóviles, alcanza a unos 130 o 120 y tantos millones de pesos. Una serie de situaciones que podríamos llamar poco serias que están ocurriendo. Tiene con Natalia Compañón, su reciente esposa, cerca de 6 sociedades. No son las únicas sociedades que tiene otras más. Una sociedad, por ejemplo, con un señor Ballero, es la propietaria de esta flota de vehículos de alto precio. A través de una de las sociedades, Sebastián Dávalos además asesora, ¿sabe quién? A Gonzalo Vial. ¿Quién es Gonzalo Vial? El dueño de AgroSuper. No lo dice la revista, pero todos sabemos que AgroSuper en Freirina tuvo facilidades. Su aprobación ambiental es del año 2005, pero fue alivianada en enero de 2006, pocos días antes que Ricardo Lagos abandonara el poder. Después venía la implementación, naturalmente, la construcción, la recepción de obras, es decir, una serie de trámites fundamentales para que AgroSuper pudiera funcionar ahí en Freirina. Y todos sabemos después lo que ocurrió. Sebastián Dávalos se casó en el aras del dueño de AgroSuper, que se la cedió gentilmente para que contrajera el enlace. Hay que señalar que el matrimonio Dávalos Compañón tiene el derecho a aspirar a ser ricos. Bueno, si hay gente que se está haciendo millonaria en Chile es porque las cosas están muy bien y es lo que en materia económica se nos ha querido también establecer durante los últimos años. Puede hacerlo a través de la especulación del precio de la tierra y apostar a un negocio inmobiliario. Pero si esa es su opción, legítima opción, tiene que tener claro que eso es incompatible con el servicio público por respeto a la política, que ha sido ni más ni menos que la opción de la madre y la suegra. Él, su esposa técnicamente, él, se transformó manotazo mediante en el grupo del 1% más rico de Chile. Si hasta hace un tiempo Dávalos Bachelet era una persona modesta, de clase media, hoy está en el 1% más rico del país. Y usted podrá optar, o es una persona extremadamente capaz y trabajadora, o lo otro. Gracias por habernos acompañado, será hasta la próxima. Chao, chao. Ojalá que la hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Y ustedes muchas gracias por acompañarnos todos los días. Gracias.